Por principio de cuentas, quiero hablar de los sinónimos, porque van a encontrar que la gente se refiere a la tomografía con BIM o a la tomografía que vemos en odontología, como tomografía computarizada de haz cónico, que ese sería su nombre estrictamente correcto, en buen español. Tomografía volumétrica de haz cónico también, y también tomografía volumétrica computarizada de haz cónico. O simplemente cuando hablamos entre dentistas podemos decir tomografía, punto. Ya sabemos que nos referimos a la tomografía de haz cónico. Cuando estés hablando con un médico, a lo mejor no te va a entender porque él está pensando en otro tipo de tomografía, y es lo primero que voy a hacer, resaltar las diferencias entre una y otra para entendernos mejor. Simplemente también puedes decir, ni siquiera te tienes que referir a ella como tomografía y nada más hablar de una con-BIM. Quiere decir en buen español ascónico. Pero es un término con BIM que si tú vas a Tailandia o si vas a China o si vas a Francia o si vas a Estados Unidos o estás en México y dices con BIM, todo el mundo sabe de qué está hablando. Esto que estamos viendo Luis, un momentito. Le voy a pedir a todos que cierren su micrófono porque se está viciando el sonido. Tenemos algunos asistentes que no lo han cerrado y sí se escucha lo que ocurre en su entorno. Gracias. Es la típica tomografía médica, le vamos a llamar así. La tecnología de esta tomografía, como lo pueden ver, uno está metido en una camilla y lo pasan a través de este aditamento que se llama gantry, que no es otra cosa más que un emisor de radiaciones en forma de abanico, y que alrededor del paciente hay un anillo de sensores que va percibiendo las imágenes para que se cuenta que cuando pasan el rebanador del jamón, ahí en la salchichonería del súper, y rebanan la pieza de jamón en un montón de rebanadas. Y lo que te mandan es una película de este tamaño o un disco que te permite ver imágenes, ver al individuo rebanado en cientos o miles de imágenes. La tomografía de ascónico es una tecnología diseñada específicamente para hacer una tomografía prácticamente de la cara o de la cara y el cráneo. Y se basa en un haz que no es en forma de abanico, sino que es un haz en forma de cono. Así es como está hecha una y como está hecha la otra. En la tomografía de abanico, la tomografía axial computarizada, la tomografía médica, el abanico va cortando rebanadas del individuo, y en la otra, el cono nada más da una vuelta alrededor de su cabeza. ¿Se han visto ustedes cómo funciona la tecnología para la toma de la radiografía panorámica? Es exactamente a la vista la misma. De hecho, no puedes distinguir un equipo de tomografía de un equipo de radiografía panorámica si no estás familiarizado. Hola, buenos días. Son similares. En la tomografía axial computarizada, la tomografía médica, lo que vemos, han visto ustedes, no sé si todos los que están participando en la sesión viven en León, pero cuando vas a la feria hay unas papas que las rebanan igual que una tomografía axial computarizada. Así es como se produce la imagen. Y la de haz cónico es una sola vuelta que da el emisor y una sola vuelta que da el sensor. La cantidad de radiación que se emite en una tomografía es mínima realmente. Luego conviene entender cómo está formada la imagen. En una radiografía digital panorámica o en una cefalometría y en una fotografía digital, la imagen está generada de la misma forma, a base de píxeles, a base de pequeños cuadritos, millones de pequeños cuadritos, que si los vas juntando y vas concentrándolos, vas a tener esta imagen. Y si vas ampliando la imagen empieza a sufrir un fenómeno que todos conocemos y que se llama pixelación. Decimos que la imagen está pixelada. Con una radiografía periapical o con una radiografía panorámica va a ocurrir lo mismo en la medida en que vayas ampliando la imagen. Vas a ocupar la computadora. Es una imagen plana.
En la tomografía, sobre todo la tomografía de haz cónico, la tomografía con BIM para odontología, es una imagen que está generada a base de cubos, que técnicamente se llaman voxeles. La tomografía axial computarizada, la tomografía médica, está generada a través de prismas. La diferencia entre los voxeles de la tomografía axial computarizada y los voxeles de la tomografía con BIM es que en el caso de la tomografía con BIM, la imagen se genera a base de cubos, de tal manera que no hay distorsión de las imágenes independientemente de la dirección en que las veas. Mientras que en la tomografía axial computarizada, por el hecho de ser prismas, hay alguna de las vistas en donde hay un cierto grado de distorsión, de tal manera que las imágenes no son uno a uno en alguno de los planos. Las imágenes en la tomografía axial computarizada, que ahora ya no te mandan una película, o te pueden mandar una película, pero también te mandan un disco, o nada más te mandan la película con su interpretación, es que en la pantalla de la computadora tú puedes tener muchos cortes de la misma vista, muchos cortes axiales, o muchos cortes sagitales, o muchos cortes coronales, o puedes juntar diferentes cortes, varios cortes axiales, varios cortes coronales y varios cortes sagitales. Y entonces lo que tienes es una pantalla multiplanar. Tienes varios planos en la misma pantalla. Esto ocurre cuando en lugar de ver la película, lo que ves es el disco que te entrega el gabinete. Lo mismo ocurre con la tomografía con BIM, pero la tomografía con BIM tiene mucho mejor definidos el número de planos con los que puedes trabajar. Y de hecho, en un visor estándar, que es lo que trae el disco que te entrega el gabinete, tú vas a tener siempre en tu pantalla multiplanar 4 planos. Un plano axial, que es cuando estás viendo al paciente de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Esto se llama plano axial. Un plano coronal, que es cuando estás viendo al paciente de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Y un plano sagital, que es cuando estás viendo al paciente lateralmente, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso tú como observador lo puedes decidir. Y finalmente, un cuarto plano, que es la reconstrucción tridimensional. Tenemos que acostumbrarnos a un nuevo léxico cuando hablamos de tomografía. Cuando hablamos de tomografía, cuando hablamos de radiografías, hablamos de imágenes radiolúcidas y de imágenes radioopacas. Esos términos empiezan a ser sustituidos por los términos de hiperdenso e hipodenso, que de hecho son más fáciles de entender porque a veces nos hacemos bolas entre lo radiolúcido y lo radioopaco. Cuando digo hiperdenso, en radiografías estoy hablando de algo que está más blanco. Cuando digo hipodenso, estoy hablando de algo que está menos blanco. De tal manera que esos dos términos empiezan también a posicionarse en el lenguaje radiográfico y en el lenguaje tomográfico. Aquí veo, esto se llama pantalla. En una tomografía, esto es una pantalla multiplanar que está compuesta, en este caso, de 4 ventanas. Cada una de estas es una ventana. Esta es una ventana axial. Esto es una ventana coronal. Lo coronal es lo anteroposterior o posteroanterior. Lo axial viene a ser lo que en la radiografía dental es lo oclusal. Es la verdadera imagen oclusal. Y lo sagital viene a ser lo lateral. Y finalmente tenemos esta que es la ventana 3D o la ventana de reconstrucción o la ventana render. De tal manera que en el visor estándar tenemos 4 ventanas en una pantalla multiplanar. La pantalla multiplanar también se abrevia como MPR.
Debo hacer aquí una acotación. Todas las compañías que producen tomógrafos tienen su propio visor. El visor es lo que te va a permitir ver la tomografía en la pantalla de tu computadora. Cada compañía tiene su propio visor. Cuando tú metes el disco en tu computadora, se va a instalar el visor de esa marca de tomógrafo. Hay un visor Carestream para la tomografía Kodak, un visor Vatek para la tomografía de la compañía Vatek, el visor de la compañía esta Siemens, el visor de Morita, en fin, cada compañía tiene su visor. Sin embargo, aunque los dibujitos que aparecen en las barras de tareas cambian, finalmente la ventana axial sigue siendo la ventana axial en todas las tomografías, la ventana sagital es ventana sagital en todas, la ventana coronal es coronal y la ventana 3D es 3D en todas las marcas de tomógrafos. Tenemos otras ventanas y otras pantallas. Esta que tenemos aquí es la pantalla básica. Todos los tomógrafos tienen su ventana multiplanar y todas las ventanas multiplanar se abrevian igual. Van a ser la ventana MPR, la abreviatura de multiplanar. Tenemos otras ventanas, como es la ventana seccional, también se le llama ventana curva, en el caso de Vatek, y en la mayoría de los tomógrafos se le llama también ventana curva. Se le llama ventana curva porque a partir de la ventana multiplanar, en la vista axial, yo voy a generar una imagen de radiografía panorámica que al momento que la genero con alguno de los comandos que vamos a ver más adelante, me manda automáticamente a esta pantalla. En la pantalla multiplanar yo puedo distinguir también 4 ventanas. Una primera ventana, una disculpa. Una primera ventana axial, que es casi igual a la ventana axial que tenemos en la pantalla multiplanar. La única diferencia es que en esta ventana axial yo voy a tener una serie de ejes transversales y longitudinales a lo largo de toda la mandíbula o el maxilar, según quiera yo hacer la radiografía panorámica de la mandíbula o del maxilar. Vamos a tener una ventana 3D también aquí, igual que en la ventana multiplanar, que es exactamente igual a la de la ventana multiplanar. Vamos a tener una ventana panorámica que nos muestra una radiografía panorámica, pero que tiene la característica de que puede mostrarnos toda la imagen de la mandíbula en sentido vestíbulo-lingual, igual que una radiografía panorámica, o puede mostrarnos un filete tan pequeño como de 1 milímetro de grosor, como si rebanáramos la mandíbula y quitáramos la parte vestibular y quitáramos la parte lingual y dejáramos solamente una rebanada de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros o hasta de 30 milímetros de grosor, según como ustedes la quieran. Entre más amplio es el grosor de la rebanada panorámica, vamos a tener menos definición. Entre más delgado es el grosor de esa rebanada panorámica, vamos a tener una mejor definición. Para efectos prácticos, no te conviene tener una ventana panorámica con un grosor demasiado ancho, porque la gracia de esta ventana panorámica es que tú puedas tener la mejor definición posible. Puedo decirte que es una definición de radiografía periapical o inclusive mejor en algunos casos. Te va a costar trabajo trabajar con el nervio mandibular si lo quieres ubicar
para tenerlo perfectamente bien localizado en relación a los ápices de los dientes posteriores de la mandíbula, pero a final de cuentas te va a dar una información muchísimo más detallada. Y finalmente la ventana seccional es una ventana maravillosa, porque es una ventana que nos va a permitir ver la mandíbula, el maxilar y los dientes como nunca antes lo habíamos visto, como ninguna técnica radiográfica te permite verlos. Vas a poder ver los dientes en sentido mesiodistal y vas a poder recorrer toda la arcada dentaria viendo a los dientes en rebanadas de 1 milímetro de grosor o menos en sentido mesiodistal. Como vemos, por ejemplo, aquí. En estas secciones de abajo, yo estoy viendo a este molar en una posición más mesial y me voy yendo más hacia distal, por eso es que empieza a aparecer la raíz. Entonces yo voy a poder rebanar un diente en sentido mesiodistal en 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 rebanadas del grosor de menos de 1 milímetro para evaluar cosas como el grosor del esmalte, la presencia de conductos pulpares, de conductos radiculares y detalles de esa magnitud, detalles milimétricos que quieras apreciar en un diente específico. Entonces, repasando, esto es una ventana curva, una pantalla curva con ventana axial, con ventana panorámica, con ventana 3D y con ventana seccional. Todos estos términos que parecen tan enredados, como todo en la computadora, no es más que acostumbrarse a dar los pasos y los clics que tienes que dar para llegar a cada uno de estos elementos para efectos de diagnóstico. Tenemos que acostumbrarnos también a un lenguaje, dentro del lenguaje tomográfico, tenemos que acostumbrarnos también a la expresión FOV. La expresión FOV es la abreviatura de Field of Vision. Campo de visión sería en español. Si lo queremos abreviar en español sería CDV o CDV. La cuestión está en que si yo estoy hablando con alguien por la pandemia, con alguien que vive en Checoslovaquia y le digo sobre el FOV, él va a saber exactamente de lo que estoy hablando, independientemente de que hable checo o de que no hable inglés. El FOV es el FOV en todos lados. Entonces, tenemos un FOV dental de 5x5, un FOV dentoalveolar, hasta un FOV craneofacial. ¿Qué quiere decir el FOV? El FOV quiere decir el tamaño de la imagen que nosotros vamos a ver. El tamaño de la imagen es una imagen de 5x5 centímetros, de 5x8 centímetros, de 8x8, etcétera, etcétera. De tal manera que si yo lo que quiero es hacer una evaluación solamente del tercer molar inferior izquierdo, pues voy a pedir una tomografía con un FOV de 5x5 de la zona del tercer molar inferior izquierdo. Y lo que me van a mandar es una imagen que parece casi una radiografía periapical, pero en tomografía, en versión tomografía. Aquí lo podemos ver resumido. Entonces, tengo un FOV como este, que me permite ver todos los dientes superiores o todos los dientes inferiores o todos los dientes superiores e inferiores, pero nada más de molar a molar. Un FOV como este que me permite ver la articulación temporomandibular sin necesidad de ver lo demás. Esto tiene sus repercusiones en términos económicos, porque obviamente una tomografía de 5x5 no tiene el mismo costo que una tomografía de 8x8 o que una tomografía de 17x15. Entonces, depende de lo que quieres ver, es la tomografía, el tamaño de tomografía que vas a solicitar al gabinete con el que trabajes. Finalmente, tenemos los visores. Los visores, en el caso de la compañía Batec, que es con la que nosotros trabajamos, tenemos dos tipos de visores. El visor estándar y el visor avanzado. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que tengo un visor que es aplicable a todos los tamaños de FOB, a todos los tamaños de tomografía. De tal manera que si yo tengo una computadora, una laptop convencional, voy a tener este tipo de características que me van a permitir ver una tomografía con un visor estándar. Pero si lo que yo quiero es un visor avanzado, en donde puedo ver más detalles o inclusive puedo trabajar con módulos que me permiten hacer predicciones, por ejemplo, de tratamientos de ortodoncia o de tratamientos de cirugía ortognática, o ver con más detalle la articulación temporomandibular, o hacer evaluaciones periodontales detalladas que antes hacía con una serie periapical. Ahora lo puedo hacer con una tomografía con un visor avanzado y me ahorro los inconvenientes de la toma de la serie periapical completa con una sola vista tomográfica avanzada que al paciente también le ahorra tiempo porque le va a tomar 10 minutos tomar esa tomografía en lugar del tiempo que toma tomar una serie periapical completa. El único punto es que para tener un visor avanzado, tú necesitas una computadora con características más potentes que lo que requiere el visor estándar. De tal manera que si tú quieres ver la tomografía en tu oficina con un visor avanzado, vas a tener que pedirle al técnico, a tu técnico, que te escale tu computadora a una calidad, sobre todo por la tarjeta de video y por la tarjeta de gráficos que te permita ver y que te permita trabajar de manera fluida con el visor avanzado. Porque de otra manera, si tienes una tomografía con un visor estándar, si tienes una tomografía para trabajar con un visor estándar y el visor que tienes en el disco es un disco avanzado, es un visor avanzado, al momento de trabajar con las imágenes las vas a ver que no se mueven de manera fluida, sino que se van moviendo como en cámara lenta. Y eso te va a hacer perder el tiempo. Puedes escalar tu computadora o comprar una computadora nueva con las especificaciones que nosotros te podemos dar, o tenemos ahora, a raíz de esto, un centro donde puedes disponer de una computadora con las características para un visor avanzado. Haces una cita, te presentas con tu disco y puedes trabajar, inclusive recibes asesoría de carácter diagnóstico para poder interpretar mejor para poder leer mejor la tomografía y sacarle un mayor provecho a las imágenes. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Lo que yo recomendaría es que tengas una computadora con la capacidad de leer un visor avanzado. ¿Por qué? Porque ciertamente te va a costar, por supuesto que te va a costar, pero te vas a ahorrar el tiempo de tener que ir al gabinete a interpretar tu radiografía. Y por otro lado, todos sabemos que las tomografías tienen una vida limitada desde el punto de vista de la tecnología. A lo mejor la tomografía, la computadora está muy bien, ¿sí? Pero los programas necesitan ir escalando y necesitan ser cada vez más avanzados para poder leer mejor las tomografías. Y la tomografía tiene aplicaciones desde la práctica general hasta todas las especialidades y lo que se acumule, porque cada día van apareciendo nuevas ideas y nuevas aplicaciones que se le puede dar a una tomografía dependiendo de lo que tú puedas crear. En implantología, por ejemplo, podemos obtener toda esta información de una tomografía. Y lo voy a repasar paso a paso. Anchura y altura de la cresta alveolar. Ya nadie mide la cresta alveolar en un modelo de yeso. Para eso tenemos la tomografía. Es un procedimiento que no es invasivo, no tenemos que andar haciéndole punciones al paciente ni andarle midiendo nada.
Lo puedes medir directamente en la tomografía, tanto la altura de la cresta como la anchura de la cresta. Podemos localizar las estructuras importantes ahí. Estructuras como el nervio, lo podemos ubicar perfectamente dónde está y podemos medir. Para aquellos que no son tan jóvenes, se acordarán que cuando empezó todo este asunto de la implantología, había que tratar de localizar el nervio dentario en base a toda una serie de cálculos que se hacían, porque las radiografías panorámicas tenían un cierto grado de distorsión, que lo tenías que calcular en cada una de las radiografías, porque no era la misma distorsión en el paciente 1 que en el paciente 2. La tomografía no tiene distorsión. Acuérdense que hablamos de que la imagen en la tomografía con BIM se genera en base a cubos que te permiten no tener distorsiones. Entonces tú puedes medir perfectamente bien las distancias desde la cresta alveolar hasta el conducto dentario con la certeza de que la distancia que obtienes en la imagen tomográfica es la distancia real. No hay distorsión. Ubicando de esta manera estructuras anatómicas como el conducto dentario inferior, el nervio mandibular, el piso del seno maxilar, el piso de la nariz y poder planear mejor tus procedimientos de implantes. Algo muy importante a medir es la calidad del hueso. Para efectos de implantes, aunque tiene otras aplicaciones, para efectos de implantes, medir la calidad del hueso es importante en términos de poder hacer un pronóstico a largo plazo de la vida de tus implantes colocados en función de la calidad del hueso con la que estás trabajando. ¿A qué me refiero? En la tomografía tenemos una cosa que se llama unidades Hounsfield. El señor Hounsfield fue un físico que diseñó las fórmulas a través de las cuales en una tomografía yo puedo, en base a la densidad de la imagen, saber el tipo de tejido con el que estoy trabajando. De tal manera que yo hago un trazo en mi tomografía y le pido que me dé las unidades Hounsfield de diferentes áreas del hueso. Y lo que me muestra es una gráfica como esta. Entonces, esto que veo aquí en este pico de la gráfica corresponde a la cortical vestibular de esta mandíbula, en esta zona donde pienso colocar un implante. Y entonces me está diciendo que la densidad de esta cortical es más o menos de 350 unidades Hounsfield. El hueso cortical, el hueso esponjoso, perdón, la parte interna de la mandíbula, tiene una densidad tomográfica de entre menos 66 unidades, no, más o menos como menos 60 unidades Hounsfield hasta 140 unidades Hounsfield. Aquí es donde está colocado mi cursor, es de menos 27 unidades Hounsfield. Y la cortical lingual es una cortical que tiene por arriba de los 500 unidades Hounsfield. Ok. ¿Y qué me dice a mí menos 20 unidades o más 100 unidades o más 1000 unidades? Ya existen tablas en donde te dicen que el hueso, ¿sí? El hueso cortical normalmente debe tener 1000 unidades Hounsfield. El hueso esponjoso deberá tener menos unidades Hounsfield de 1000, por supuesto. Pero cuando tienes menos de menos 66 unidades Hounsfield como hueso esponjoso, lo que te está diciendo es que este hueso esponjoso no es el hueso esponjoso de alguien de 18 años. Es muy probable que sea el hueso esponjoso de alguien de 70 años y que es un hueso bastante poroso. En términos de pronósticos a largo plazo de los implantes, esto es importante, porque este hueso esponjoso con, vamos a ponernos aquí, alrededor de 30 unidades Hounsfield, tiene el hueso esponjoso de la materia gris, tiene la densidad de la materia gris del cerebro o la densidad del riñón. Es una densidad que no es muy alta para ser hueso. Y entonces el pronóstico a largo plazo de esos implantes no es el mismo que cuando tienes un hueso esponjoso que tiene 100 o 150 o 200 o 300 unidades Hounsfield de densidad. Entonces, la densidad ósea
medida en unidades Hounsfield, sirve en el caso de implantología para ver qué tan bueno o tan a largo plazo puede ser el pronóstico. También sirve las unidades Hounsfield, voy a hablar un poco más adelante de ellas otra vez, pero también en implantología nos sirve para insertar los implantes en la posición que queremos. El programa trae toda una biblioteca de implantes, ya hablará alguien más aparte y con más detalle sobre esta parte de la aplicación de la tomografía en implantología, pero nos sirve para eso también. Para la detección de patología, de patosis perirradicular o inclusive en este caso patosis sinusal, podemos observar las condiciones del seno maxilar o las condiciones periodontales de los dientes. Aquí vemos una condición periodontal muy comprometida en donde nosotros podemos hacer pronósticos de qué es lo que va a ocurrir al momento de las extracciones y qué va a pasar con todo ese hueso, o ver si es posible dar algún tratamiento de carácter periodontal. Sirve también la tomografía en implantología para la elaboración de guías quirúrgicas. Estas guías quirúrgicas lo que te permiten es una técnica quirúrgica sin colgajos, con menos morbilidad, y menos dolor, más inflamación, y facilita la aplicación, la colocación de los implantes a través de esta guía, porque no hay posibilidades de colocar el implante en una posición en la que no debe ser, porque la guía tiene unos anillos metálicos que obligan a la fresa a entrar en una determinada posición. Para la vigilancia de los posoperatorios de implantes también es muy importante la tomografía, ver si el implante quedó colocado en la posición que originalmente se planeó, a la profundidad que originalmente se planeó y con la inclinación que originalmente se planeó. En patología, ya no en implantología, en patología ósea, la tomografía tiene sus aplicaciones, particularmente para la definición de esas lesiones hipodensas o hiperdensas, para ver qué tan densas y qué tan densas hipo o hiperdensas son las lesiones, qué tan radiolúcidas o qué tan radioopacas son las lesiones, en términos de que la hipodensidad significa no nada más que hay un espacio vacío ahí, no hay un espacio negro, hay algo dentro de estos espacios negros, que es lo que nosotros vamos a medir con la herramienta de unidades Hounsfield, en donde podemos decir, bueno, esta zona negra, si tiene una densidad radiográfica de la grasa o del agua de 0, nosotros podemos concluir que muy probablemente es una cavidad vacía, ¿sí?, como los hay los quistes simples, o es una cavidad muy probablemente llena de sangre en el caso de un hemangioma, o llena de líquido, como es el caso de los quistes. Entonces ya entrar nosotros al área, a la cirugía, con un poco más de confianza, sabiendo qué es lo que vamos a esperar. También puede ser que esto esté lleno de tejido sólido. Por tejido sólido no me refiero a hueso, por tejido sólido me refiero a tejido granulomatoso, por ejemplo, en un granuloma de células gigantes. Y entonces esto tendrá la densidad radiográfica del hígado o del cerebro o del músculo. Y entonces ya también podemos tener cierta noción de a qué nos estamos enfrentando. En ortodoncia tiene aplicaciones la tomografía porque nos va a permitir medir la dimensión de las vías aéreas. Podemos medir el volumen de las vías aéreas y saber si ese volumen de vías aéreas es normal o está aumentado o está disminuido. Actualmente que se habla tanto de la apnea del sueño y de la odontología relacionada con la apnea del sueño, bueno, pues la tomografía te permite medir los volúmenes de las vías aéreas para saber si esos volúmenes son normales o están aumentados o están disminuidos y en base a eso aplicar algún tipo de terapia. Por supuesto, el diagnóstico cefalométrico y el diagnóstico basado en el escaneo facial
y en el escaneo intraoral como complementos de la tomografía. También para la evaluación de la articulación temporomandibular, en el visor estándar o en el visor avanzado. El visor avanzado te permite imágenes como estas, tan detalladas como estas. El visor estándar, las imágenes no tienen tan buena definición, pero son imágenes muy bien definidas de cualquier manera. Yo puedo hacer rebanadas delgadas para poder observar el cóndilo, como es aquí, en un plano axial, es decir, de adelante hacia atrás, más anterior al nivel de la parte media del cóndilo o al nivel de la parte más posterior del cóndilo en sentido posterior-anterior. O en sentido lateral, tener una vista más exterior, más externa, una vista a la mitad del cóndilo o una vista más medial, más interna. O inclusive tener secciones, un mayor número de secciones con separaciones de 1 milímetro o menos de 1 milímetro en cada una de las secciones para observar la relación del cóndilo y la fosa de ambos lados. Periodoncia es un campo que empieza a ser explorado y nos está ofreciendo imágenes verdaderamente sorprendentes, diría yo. Si ustedes tuvieron oportunidad de ver las imágenes del telescopio Hubble, es lo que yo diría que es la aplicación de la tomografía en periodoncia. Con el visor avanzado del caso de los tomógrafos Batek, estamos teniendo imágenes periodontales que antes teníamos, pero que las teníamos en las imágenes periapicales y de diente por diente. Ahora, con una sola imagen, podemos tener la condición periodontal del paciente, pero no nada más en un solo plano o en una sola rebanada de 1 milímetro de grosor, sino que podemos seguir vestíbulo-lingualmente cada uno de los dientes y su estructura periodontal para ver las condiciones en las que se encuentra. En esto, la tomografía supera a la serie periapical. Ya hay una sesión especialmente pactada para hablar de la tomografía y sus aplicaciones en el área periodontal. En odontopediatría, esta es una radiografía periapical de un niño en donde había persistencia de un incisivo primario y se tomó la radiografía para ver qué estaba pasando, por qué no había aparecido el diente definitivo. Y nos topamos con esta sorpresa, o el pediatra se topó con esta sorpresa. En el momento que pasamos a la tomografía, nos encontramos con que no hay un diente incluido. Hay toda una patología alrededor, toda una patología ósea alrededor de ese incisivo lateral, que incluye la presencia de un odontoma compuesto, donde hay componentes complejos y componentes compuestos, además del diente que debe de haber estado en la posición natural. Podemos también hacer otras evaluaciones en cuestión de odontopediatría, en cuanto a la calidad del hueso, en cuanto a la dentición mixta, en qué condiciones se encuentra. Y no, ni hablar de las patologías que tienen que ver con las malformaciones, particularmente del labio y paladar hendido. También tenemos una sesión específicamente planeada para odontopediatría. Una de las áreas en donde la tomografía está teniendo un verdadero boom es en el área de endodoncia. Porque ahora podemos ver cosas que otra vez antes no las podíamos ver, las podíamos imaginar. Es decir, era imposible ver una imagen verdaderamente oclusal de los dientes con las técnicas radiográficas convencionales, inclusive con la radiografía oclusal, porque la radiografía oclusal de oclusal no tiene nada, ¿sí? En el ángulo que la veas es una radiografía oblicua. Con la tomografía puedes realmente tener una vista oclusal, no solo de toda la arcada, puedes tener una vista oclusal de cada diente en lo individual y puedes seguir un molar, este primer molar, lo puedes seguir desde la corona hasta los ápices en escalones o en rebanadas de 1 milímetro o de medio milímetro para ver si hay fracturas radiculares verticales,
si hay cuartos conductos, si hay bifurcaciones, si hay conductos accesorios. Es decir, la tomografía ha venido a darle a la endodoncia una visión que antes tenía solamente en sueños. Solamente podíamos imaginar que nos gustaría tener este tipo de imágenes como la que estoy mostrando aquí, que ahora ya es posible tenerlas. Para esto quiero relatar una historia que siempre que hablo de conceptos generales de tomografía la relato, y quienes me hayan escuchado hablar anteriormente a esta me pido una disculpa porque la voy a repetir. De cuando yo vi mi primera tomografía axial computarizada, era yo residente de cirugía hace muchos años, y el profesor llevó una tomografía de un paciente con un cáncer de seno maxilar. Y cuando mostró las imágenes tomográficas, yo no sé qué cara tendría, pero el profesor se me quedó viendo y me dijo: usted es residente de maxilofacial, ¿verdad? Y yo puse mi cara de sí, efectivamente, soy residente de maxilofacial. Y me dijo: usted es dentista, ¿verdad? Y dije: sí, soy dentista, efectivamente. De origen soy dentista. Me dice: escuche bien lo que le voy a decir, doctor. Va a llegar un momento en que haya tomografías de los dientes. Cuando me dijo eso, yo le dije: pues sí, ¿verdad? En mi interior pensaba: este camarada ya tiene que dejar las drogas porque se está imaginando cosas muy raras. Y vete a encontrar con la sorpresa de que varios años después, efectivamente, tenemos tomografías de los dientes y tenemos vistas de los dientes que nunca antes imaginamos. A lo mejor las imaginamos, pero no las habíamos visto. No conocíamos los dientes en sentido verdaderamente oclusal. Esto también habla de endodoncia, pero esta es una aplicación para prostodoncia. Alguna vez estaba yo presentando esta misma sesión, cuando el profesor que me invitó me dijo: oye, ¿y si yo quiero ponerle carillas a un paciente por razones estéticas, ¿puedo medir el grosor del esmalte en una tomografía? Y yo le dije: claro que puedes, y le mostré esto. En ese momento lo hicimos. Y ustedes pueden ver claramente aquí el esmalte, pueden ver la dentina y pueden ver la pulpa. Todavía le puedo poner más color para tratar de distinguir mejor el grosor del esmalte, de la dentina y de la pulpa. Lo que ven aquí en café no es el esmalte, lo que ven aquí en café es los tejidos blandos de la parte de la encía. Esta es una rebanada que no es muy delgada, ¿sí? Por eso llega hasta la encía. Y está muy cerca de la encía. Pero puedo ver el grosor del esmalte, ya es una capa muy delgada porque está cerca del cuello. Puedo ver el grosor del esmalte, el grosor de la dentina y la pulpa. Entonces, en realidad, todavía hay muchas cosas de la tomografía que vamos a ver en un futuro que va a depender de la creatividad de cada uno de nosotros que estamos trabajando con tomografías. Decía yo que tenemos dos visores, el visor estándar y el visor avanzado. Voy a compartir otra pantalla en este momento para montar una tomografía. Y aquí tenemos una tomografía. Es una tomografía no es de 8x8, porque nos muestra prácticamente casi toda la mandíbula, no nos muestra los cóndilos, nos muestra la parte de la rama, nos muestra casi todo el cuerpo mandibular, nos muestra todo el maxilar, hasta los agujeros suborbitarios, no nos muestra las órbitas, pero nos permite ver muchas cosas. Voy a trabajar con ella en este momento. Aquí tengo una pantalla multiplanar. Pantalla multiplanar, aquí arriba se abrevia como MPR, lo pueden ver. Ahí está mi cursor. ¿Pueden ver mi cursor? Ah, es que tienen los micrófonos apagados. Ok, perdón. Luego tenemos... Laura Díaz, ¿tú sí puedes ver mi cursor? Sí se ve, Sí, doctor. doctor, sí. Sí se alcanza a ver. Okay, gracias. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, tengo una pantalla multiplanar en donde tengo una ventana coronal, aquí está en amarillo,
en donde estoy viendo al paciente en una posición póstero anterior, lo estoy viendo de adelante hacia atrás. Tengo la ventana axial en verde, en donde estoy viendo al paciente de abajo hacia arriba. Y aquí me marca en esta ventana cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. En la ventana sagital estoy viendo al paciente lateralmente desde su lado izquierdo. Todo esto yo lo puedo modificar y lo puedo ver desde el lado derecho, lo puedo ver de arriba para abajo en la ventana axial o lo puedo ver de atrás para adelante en la ventana coronal. Eso lo decido yo. Y finalmente tengo la reconstrucción tridimensional en una posición antero-posterior. Esto que está en el centro de las ventanas y con colores se llaman ejes. Y esos ejes yo los puedo manipular, los puedo mover de tal manera que en la medida y en la dirección en donde mueva estos ejes, las otras ventanas, las otras dos ventanas, se van a ir modificando también. Voy a mover mis ejes primero hacia arriba y vean lo que pasa con la ventana axial. Ya coloqué mis ejes al nivel del piso de la nariz. Entonces, en mi ventana axial, yo veo el piso de la nariz. En la tuberosidad del maxilar veo las apófisis coronoides. Y en la mandíbula empiezo a ver lo que parece ser la apófisis coronoides. El cuello del cóndilo no lo veo porque en la FOB no está incluida la articulación temporomandibular. Mi ventana sagital no cambió porque yo me seguí manteniendo en la línea media. Aquí veo en mi ventana coronal que tampoco hubo cambios porque el plano coronal no se ha movido, se mantuvo igual. Me voy a ir hacia abajo en mi ventana coronal sin modificar las otras ventanas. Aquí veo la arcada dentaria inferior. El corte parece ser hecho a nivel del cuello de los dientes. Mi ventana sagital no se ha modificado, ni mi ventana coronal tampoco. Se modificó nada más la ventana axial porque me estoy moviendo nada más en sentido vertical, sin cambiar en sentido posterior anterior. Regreso a la posición original. Y ahora voy a mover, me paso a la ventana axial y voy a mover mis ejes hacia adelante y hacia atrás. La ventana axial no cambia, pero la ventana coronal se mueve completamente. Ahí veo la nariz en la ventana coronal. En esta ventana voy a tener todos los cambios. Veo la nariz, me voy yendo hacia atrás, estoy viendo el cuerpo del labio, la parte anterior, y empiezo a ver los dientes. Aquí veo los dos incisivos centrales cortados por la mitad. Aquí hagan de cuenta que desgastamos la cara vestibular del incisivo central y estoy viendo la raíz y la corona de los dientes. Si se van a la ventana sagital podrán ver a qué nivel está haciendo el corte. Exactamente en el centro de los incisivos centrales. Si me voy más hacia atrás, voy a ir perdiendo la definición de los incisivos centrales, pero voy teniendo la definición de los laterales y ahora de los caninos. Claro que este corte de los caninos no es un corte en sentido mesiodistal, es un corte un poco oblicuo. Si se fijan en la ventana axial, el trayecto del corte, ¿sí?, es un poco vestíbulo palatino o vestíbulo lingual. ¿De acuerdo? Y empiezan a aparecer los dientes inferiores. Me voy yendo hacia atrás y empiezo a ver los dientes posteriores, tanto del maxilar como de la mandíbula. Veo aquí los molares inferiores, veo el conducto dentario inferior de ambos lados, derecho e izquierdo. Veo el seno maxilar derecho, veo el seno maxilar izquierdo, los cornetes y el tabique nasal. En el plano sagital no se ha modificado nada. Comentarios aparte, este es un seno maxilar normal. El seno maxilar se debe ver negro completamente.
la membrana, la mucosa del seno maxilar no se ve en las tomografías porque es extraordinariamente delgada. Para aquellos con experiencia en implantes que han tenido que meterse al seno maxilar y desprender la membrana de Schneider para hacer algún injerto de hueso o algo parecido, bueno, pues sabrán de lo que estoy hablando. Es una membrana del grosor de esa membrana que tiene el huevo cuando lo quieres romper, y tiene una membrana sumamente delgada que separa lo que es la parte viva del huevo del cascarón. Ahora me voy a plano sagital, a la ventana sagital. Y me voy a mover hacia adelante y me voy a mover hacia atrás. Entonces lo que se mueve y lo que cambia es mi ventana coronal, de la misma manera que también cambia cuando me muevo en la ventana axial. Son los mismos cambios. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si en mi ventana coronal o en mi ventana axial yo me muevo hacia la izquierda? Vean lo que ocurre con la ventana sagital. La ventana sagital cambió totalmente. ¿Por qué? Porque ahora estoy viendo nada más los dientes izquierdos, es decir, los posteriores, ni siquiera los anteriores. Todo lo demás se ha desaparecido, todo lo demás se ha borrado. En la pantalla, yo tengo en la parte de arriba toda una serie de iconos que son comandos, y en la parte izquierda de la pantalla también tengo una serie de iconos que son comandos con los que yo voy a estar trabajando. El primero de ellos, y el que se trabaja con más frecuencia, es este, que se llama el comando select en esta tomografía. Este comando select es el cursor que me permite mover mis ejes y cambiarme de una ventana a otra. Tengo otros comandos que voy a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando en la lectura de la tomografía. ¿Qué más tengo? En mis ejes, si yo pongo mi cursor en donde se cruzan dos ejes, va a aparecer un cursor en forma de 4 flechas. Pero si me voy caminando sobre alguna de esas flechas, va a llegar un momento en que el cursor cambie y aparece un cursor de 2 flechas. Ahí. Con un letrero que dice axial, porque es el eje de color verde de la ventana axial, y unas abreviaturas que dice TH, 1.0 mm. Es decir, el pasillo focal, que así se llama eso, es de 1 milímetro. Arriba de las ventanas, del lado derecho, hay un icono que aparece, todos lo reconocemos porque en YouTube aparece, que es el icono de maximizar la vista. Si le doy clic, me va a maximizar la ventana respectiva y las otras 3 las va a mantener en tamaño pequeño. Yo puedo irme a maximizar la ventana sagital, puedo irme a maximizar la ventana axial, o puedo irme a maximizar la ventana render o 3D. Depende de qué es lo que quiera ver. Decía yo que si pongo mi cursor y me sigo sobre alguno de los ejes, llega un momento en que el eje se convierte en 2 flechitas. Si yo aprieto el botón izquierdo de mi ratón y me muevo hacia abajo, van a apreciar que la franja verde crece. Y el TH que dice aquí aumenta de 1.0 a 21.2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Esta franja verde se llama pasillo focal. El pasillo focal quiere decir que en esa imagen, en las otras ventanas, va a aparecer todo lo que cabe dentro de ese pasillo focal. En este caso voy a ampliar, a maximizar la ventana axial, que es el que yo agrandé. O sea, mi pasillo focal aquí mide 21 milímetros y me muestra esta imagen. Si se fijan, aparecen ahí los dientes superiores e inferiores, todos en la misma imagen. Porque en el pasillo focal yo los estoy incluyendo.
El punto está que en el pasillo focal yo puedo ver un mayor número de cosas, pero voy a tener que sacrificar la calidad de la imagen, el detalle. Voy a disminuir ahora el pasillo focal para que vean el resultado. O sea, tengo mucha más definición, pero solamente veo todo lo que cabe en 1 milímetro de grosor. En esta rebanada tiene 1 milímetro de grosor. Ahora la voy aumentando y vean cómo van apareciendo otras cosas, pero voy perdiendo definición. Ahí ya tengo otra vez todos los dientes superiores, todos los dientes inferiores, incluidos en mi pasillo focal, pero con menos definición. Alguna vez los ortodoncistas quisieron hacer una cosa que llamaron oclusogramas. Nunca pudieron hacerlo en radiografías oclusales. Ahora lo podemos hacer en una tomografía, viendo precisamente este pasillo focal. Yo puedo ver cuál es la relación de los dientes inferiores y superiores con este pasillo focal ancho. Muy bien. Lo voy a reducir otra vez. Y si me sigo más atrás del pasillo focal, de pronto mi cursor cambia y ahora tengo 2 flechas curvas. Esas 2 flechas curvas significa que yo puedo rotar mis ejes hacia un lado y hacia el otro. Y vean lo que ocurre con las imágenes de la ventana sagital. Cambian radicalmente. Lo voy a hacer de otra manera. Aquí voy a reducir mi pasillo focal a 0. Y voy a rotar mi eje sagital. Vean lo que pasa con la imagen sagital. ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo. Llevo mis 2 ejes en la parte del cuerpo mandibular izquierdo y ahora lo voy a rotar. Y vean lo que pasa con la imagen sagital. He magnificado mi ventana sagital. Y ahora puedo ver casi segmentos de radiografía panorámica. Ahí estoy exactamente en el centro de la mandíbula donde pasa el conducto dental inferior. Ahí estoy un poco más lingual. Aquí estoy un poco más vestibular. Para eso sirve la rotación de los ejes. Ok. Voy a minimizar esta pantalla. Y voy a ampliar la ventana multiplanar. En el lado izquierdo de la pantalla tengo yo este icono que se llama el coloring, en donde me va a permitir agregarle o quitarle tejidos blandos a la imagen. Hasta el hueso le voy a quitar, dejando nada más las raíces. O, como decía hace un momento, agregarle tejidos blandos a la imagen. Depende de qué es lo que quieres. Puedo mover mi imagen hacia arriba y hacia abajo, lateralmente, o puedo rotar mi imagen para sentarme en la lengua y ver los dientes, o para verlos frontalmente o lateralmente, y puedo hacer toda una serie de cosas con el render. Puedo quitar el maxilar y trabajar nada más con la mandíbula.
Bien. Ahora me voy a cambiar de pantalla. Para cambiarme de pantalla a la pantalla curva, necesito trazar una radiografía panorámica. Y voy a trazar la radiografía panorámica de los dientes inferiores primero. Entonces, muevo mis ejes de tal manera que mi eje coronal, mi eje axial en la ventana coronal, quede al nivel de los cuellos de los dientes. Ahí. Y ahora voy a un icono aquí. Ay, esperen, tiempo. Ya. Laura Díaz, ¿cómo puedo quitar esta? Tengo una barra de herramientas aquí arriba que... ¿Cuál barra? Arriba en mi pantalla tengo una barra de herramientas, no sé cómo mover. Ah, ya la moví. Ok, ya, gracias. Voy a trazar una serie de ejes a lo largo de la cara de la imagen oclusal en la ventana axial, como lo están viendo, a través de este comando. Si se fijaron, fui marcando una línea a lo largo de todas las caras oclusales de los dientes y fui haciendo clics intermitentes para generar esta ventana axial con estos ejes transversales, que son los que me van a permitir un momento porque se me cerró el... Ok, ¿cómo me salgo de esto? Acá, sí. Tengo que cargar de nuevo la tomografía. El programa se cerró. Dame un minuto. Si hay alguna pregunta, creo que es un buen momento para hacerla. Bueno. Vamos a ver el chat. Yo no sé si hay alguna pregunta para el doctor Carvajal. Estoy desconectada.
Hay una pregunta del doctor Origel que dice, ¿qué cantidad de radiación genera una tomografía? Y si hay algún límite de tomografías por año. Ok, esa es una pregunta que, si la pregunta es en términos técnicos de cuántos rads, desconozco la respuesta. Pero lo que sí puedo decir es que la cantidad de radiación que genera una tomografía con BIM es equivalente a la cantidad de radiación que genera una radiografía panorámica. Y una radiografía panorámica genera menos radiación que la radiación que genera una serie de radiografías periapicales. En el número de tomografías por año, nosotros tenemos establecido en el gabinete que al paciente le puedes hacer 2 intentos para tomar su tomografía y nada más. Si no te funcionó, tendrás que hacer una nueva cita, no al día siguiente, sino la próxima semana para eso. Esta tecnología genera muy poca radiación en comparación con la tomografía axial computarizada. ¿A qué voy? Para que tú obtengas una imagen tridimensional como la que estoy mostrando en este momento. ¿Sí se ve en la pantalla la tomografía? Perdón. ¿Laura? Sí, perdón. ¿Sí se ve la tomografía? No, hay que compartir pantalla. Espérame, entonces. No se ve. Ya voy, un segundo. Compartir pantalla. Ahí está, ok. Ahora sí. Ya, ok. Para que se pueda generar una imagen del tamaño de lo que estoy viendo yo ahorita, la tomografía axial computarizada tiene que dar no sé cuántas vueltas alrededor de la cabeza del paciente para generar este volumen. En la tomografía de haz cónico es una sola vuelta en la que da el generador porque el haz es en forma de cono. Obviamente, la radiación que se emite en un haz cónico es mayor que la radiación que se emite en un haz en forma de abanico, en un haz plano, ¿sí? Pero de ninguna manera es la cantidad que se emite en 20 o 30 o 40 o yo no sé cuántas vueltas tendrá que dar el generador en una tomografía axial computarizada para generar una imagen con este volumen. Es la respuesta que le puedo dar. El doctor Ledesma hace también una pregunta y dice, si un paciente se toma una tomografía con brackets, ¿la imagen cómo se ve? Se ve el metal y la colocación real del bracket en el eje del diente. Y otra especialidad también puede usarla sin que interfiera la imagen del bracket. Una de las características que tiene la tomografía con BIM es que se han esmerado al desarrollar la tecnología en tratar de borrar los artefactos que producen los metales. Porque uno de los problemas que hay con la tomografía axial computarizada es exactamente ese. Si usted toma una tomografía axial computarizada en un paciente con brackets, va a tener una enorme cantidad de destellos. En la tomografía axial computarizada, en la tomografía con BIM, pensando en que muchísimos pacientes, prácticamente, si no es que todos, tienen algún elemento metálico, brackets, coronas, tornillos, amalgamas. O sea, es muy común que alguien tenga cosas metálicas en la boca. Se han esmerado en tratar de disminuir los artefactos provocados por estos metales, los destellos. No se ha logrado eliminar totalmente, pero sí se ha logrado disminuir muchísimo, de tal manera que en lo general se puede leer sin problemas una tomografía en un paciente con brackets. Es más complicado en un paciente que tiene rehabilitación con coronas. O sea, los destellos van a ser mucho mayores, mucho más acentuados en un paciente que tiene múltiples coronas. Si tiene rehabilitación completa, va a ser muy complicado hacer la lectura de la tomografía. Pero el que tiene brackets no tiene mucho problema, se puede hacer sin problemas. Muy bien. No sé si alguien más desee hacer alguna pregunta. Es más,
porque no veo que haya más preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta directa, habría que levantar la mano con la opción de la manita y una opción donde dice reacciones. Creo que voy a tener que ir a ver, espera. ¿No? Pues si no tenemos más preguntas, yo les agradezco a todos su asistencia. Le agradezco al doctor Carvajal el habernos brindado esta conferencia con todo el talento que lo caracteriza, y les deseo a todos a nombre de CADE Digital un fuerte abrazo. Tengan en mente el programa de actividades que tendremos a partir de hoy, cada 15 días. Se publicitará y se les enviará a ustedes en particular que asistieron a esta primera reunión la información para que si nos pueden acompañar en alguno de los eventos programados se puedan inscribir. Hay otra pregunta de Lupita Cruz, apareció por aquí nada más. ¿Qué contraindicaciones tendría la tomografía? Y te manda felicitar por la conferencia. ¿Qué contraindicaciones tendría la tomografía? Bueno, desde luego los pacientes que tengan, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Desde luego los pacientes que tengan limitaciones de carácter motriz, pudiera ser una limitación para ellos. El tomógrafo está diseñado, igual que un equipo de radiografía panorámica, para que el paciente adopte una cierta posición. Hay tomógrafos que permiten que los pacientes entren en silla de ruedas. No todos tienen esa facilidad. Contraindicaciones de carácter biomédico, que yo sepa, ninguna. No es como el horno de microondas, de que si tienes un marcapaso no puedes pasar cerca del microondas. No funciona así, el funcionamiento es diferente. Pero yo no veo ninguna, realmente. Muy bien. Pilar Navarro pregunta por el costo aproximado. Yo creo que te enviaremos yo no me lo sé con exactitud porque depende de la tomografía, el tamaño. Mejor contesta tú la pregunta, Luis. El tamaño de la tomografía. El costo de la tomografía, independientemente depende del tamaño del FOB, básicamente. Yo no sé los precios, pero se los podemos enviar. Pero en cualquier gabinete, el costo depende del tamaño del FOB. Muy bien. Cecilia Huerta te manda felicitar. Muchas gracias. También te agradece y te felicita la doctora Eulalia Ramírez Valdés. Y si no hubiera más preguntas, con esto concluimos esta sesión. Les agradecemos el haber asistido. Les enviaremos el programa completo de eventos que vamos a tener cada 15 días. Y pues esperamos verlos pronto en nuestras instalaciones el día que gusten estar presentes y ver cómo se maneja todo esto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos. Espero que les haya sido de provecho la sesión y muchas felicidades. Vámonos a festejar. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctores. Excelente.